Hola chicos, bienvenidos a los temas de estadística. Vamos a ver nuevos conceptos como lo son la población, la muestra, el dato, el parámetro, el tipo de variable, la encuesta, la frecuencia, el rango y la tabla de frecuencias. Estos nuevos conceptos pues vamos a tratar de explicarlos, pero no tanto como una definición propiamente, sino en un contexto de un problema donde demos sentido a lo que significa cada uno de estos conceptos. Y para esto vamos a empezar con una palabra detonante, una pregunta detonante. Dice, si mi teléfono celular me indica que estoy 9 horas al día conectado, ¿eso sería normal? Esa palabra normal, ¿sí? La vamos a usar mucho en estadística, ¿sí? Nos va a decir si cierta información está dentro de ahora sí que lo permitido de una normalidad, ¿sí? Entonces, vamos a leer, dice, un parámetro que me indica si es normal o no sería la desviación estándar. Entonces, aquí el parámetro es como quien dice una característica a estudiar, ¿sí? Si me va a llevar a tomar una decisión, si el dato que yo estoy manejando, ¿sí? Está dentro de esa desviación estándar, por así decirlo, que me la haga que esté normal o fuera de lo normal, ¿sí? Y continuamos. Sería muy costoso y tomaría mucho tiempo preguntarles a todas las personas, ¿verdad? Jóvenes de México, en general a todo el mundo, cuántas horas se la pasan conectados al celular. Ellos serían la población de estudio, ¿sí? Para yo decir, no, pues estoy bien, estoy mal, ¿qué pasa? Pero como eso es muchas veces imposible por cuestiones de tiempo y dinero, podemos agarrar una muestra y continuamos leyendo. Dice, mejor vamos a tomar una muestra de 5 amigos míos, realizando una encuesta, por lo que la variable a medir sería el tiempo que pasan ellos conectados al celular. O sea, la variable va a ser cómo voy a referir yo mi pregunta, ¿verdad? Para hacer el estudio. Entonces dice, vamos a preguntarle a Benjamín, Ricardo, Liliana, Aranza y Rafael cuántas horas al día se la pasan conectados al celular. Esa es mi variable, las horas del día, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Lo vamos a hacer de una manera tradicional y cuando son pocos datos y luego usando una tabla de frecuencias cuando ya tenemos un manejo mayor de datos. Dice bien. Aquí están los datos. Benjamín se conecta 5 horas, Ricardo 3, Liliana 5, Aranza 4, Rafael 5 y yo 9. ¿Ok? Entonces recordemos que estamos midiendo si es normal o no el que yo pase 9 horas conectado. Entonces dice, recuerda que el parámetro que me ayudará a contestar esa pregunta es la desviación estándar muestral. ¿Sí? Porque tomamos una muestra. Hay desviaciones estándar muestrales y poblacionales. Entonces, aquí está la nomenclatura para cuando estamos hablando de una muestra. ¿Ok? La media o promedio. El número de datos, ¿sí? El total de frecuencias. La varianza muestral, que es una S cuadrada, varianza. Y finalmente la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Se fijan? ¿Sí? O sea, una S, que es la desviación estándar, la que me va a dar finalmente la respuesta, es la raíz cuadrada de una varianza, que es la S cuadrada. Entonces, si observamos, esta es la fórmula, ¿sí? Me dice que es XY es el dato, ¿sí? Estos son los datos, todo estos son los datos de cada uno, ¿ok? Entonces, es el dato de cada quien menos la media de esos datos elevado al cuadrado entre el número de frecuencias menos 1. Esa es la fórmula para la varianza muestral. Entonces, si yo observo, pues primero tengo que sacar la media muestral, la X testada, esta de aquí. Y para eso es un promedio, pues ¿qué hacemos? Sumar cada uno de los datos y dividirlo entre el total de datos, que en este caso son 6. Y esa media me da 5.16. Entonces, ese 5.16 es este numerito que voy a estar poniendo en cada una de mis operaciones.
Este símbolo significa sumatoria, o sea, me están pidiendo que yo sume todos este conjunto de datos, xy menos x media y elevada al cuadrado. Que yo sume toda esa información y aquí la tengo. Xy es el primer dato, 5, menos la media que es 5.16 elevado al cuadrado. Después sigo con el siguiente dato, que es del de Ricardo, que son 3 horas menos la media elevada al cuadrado. Después con Liliana, que son 5 horas menos la media elevada al cuadrado. Después Aranza, que son 4 horas menos la media elevado al cuadrado. Más Rafael, que son 5 horas menos la media elevado al cuadrado. Y yo, que soy 9 horas menos la media elevado al cuadrado. Todo eso lo divido entre n menos 1. ¿Sí? Aquí es n menos 1, ya no es el total de n. ¿Sí? Y a todo eso le saco la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar. Y me daría 2.04. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa ese 2.04. Entonces, esta es una forma de hacerlo uno por uno. ¿Sí? Pero si nosotros nos fijamos, aquí hay 3 datos que se repiten. 1, 2, 3. Entonces, en lugar de hacerlo así uno por uno, podemos usar una tabla de frecuencia. Y es lo que vamos a explicar en la siguiente filmina. Entonces dice, otra forma de calcular la media o algún otro parámetro es cuando se repite la frecuencia. Observa cómo hay 3 personas con la misma respuesta de 5 horas, por lo que decimos que ese dato se repite o tiene una frecuencia de 3. Aquí están los 3 que se repiten. Entonces las fórmulas cambian, ¿sí? Para empezar la media, que antes nosotros teníamos la media como la suma de datos entre el total de ellos, ¿sí? Ahora va a ser la suma de cada dato por la frecuencia, si es que hay un repetido. Y entonces usamos esta tablita, ¿sí? Que es muy fácil hacerla en Excel, ¿sí? Y entonces dice, aquí las frecuencias fueron una, aquí son 3, aquí es 1. Y entonces, en lugar de estar haciendo una por una, pues hacemos primero esta columna por esta columna y me da esta. Y así. Y luego sumamos el total de esta última columna, que es el 31. Dividida entre el total de participantes, esa es la media. ¿Ok? Entonces, usar una tabla de frecuencias es muy práctica para cuando también lo estamos haciendo con un Excel. ¿Ok? Observamos cómo también en nuestra fórmula de varianza y posteriormente la desviación estándar, que dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza, tenemos que agregarle este otro dato en la fórmula, que es las frecuencias, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos haciendo, xy menos la media, ¿sí? Por 1, en este caso porque nada más era un dato de 3 horas, ¿sí? Y todos, menos él fueron 3. Y ya que tenga toda esta columna, la sumo, ¿sí? Y lo dividimos entre n menos 1. Acuérdense que aquí la fórmula para la varianza y posteriormente la desviación estándar es n menos 1. Y ya que tenemos la varianza, que es esta s cuadrada, a esto le sacamos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. ¿Ok? Y esa desviación, ¿sí? Como el dato son horas, pues tiene las mismas unidades, ¿sí? Quiere decir que algo normal, por así decirlo, es que la persona se conecte 2 horas arriba o abajo de la media, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Observen. La media era 5 y cachito, andaba por aquí, es esta línea roja, ¿se fijan? Y 2 horas arriba y 2 horas abajo, ¿sí? Todos esos que dijeron estar entre esos horarios de conectividad son, se puede decir que normales, una desviación estándar, ¿sí? Si observamos el gráfico, observamos que Ricardo está ligeramente abajo de esa primera desviación, o sea, esta distancia es la desviación para un lado y la desviación para el otro, y esta es la X media, ¿sí? Entonces Ricardo está por abajo de una desviación y yo, que soy la verde, estoy por arriba de una desviación.
por lo que puede decir que todos los demás están dentro de lo normal, ¿sí? Y entonces esta es la conclusión. Ricardo y yo estamos fuera de lo normal, solo que él para bien, ¿verdad? Porque no es tan pegado al celular, y yo creo que debo de bajar mis horas de conectividad, ¿ok? Entonces eso es lo que quiere decir una desviación estándar, ¿sí? Y que queda dentro de lo normal. Finalmente, el concepto de rango, ¿sí? Cuando a mí me preguntan por el rango de datos, pues simplemente es decir, el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor era yo, 9 horas, y Ricardo eran 3 horas. Entonces hay un rango de datos de 6 horas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el concepto de los conceptos ahora sí básicos que vamos a estar estudiando.